Para el día de hoy, para el Seminario Regional de Transformación Policial, vamos a recordar un poco las reglas del seminario. La primera, que son los teléfonos en vibrador o en silencio. Si alguno tiene que hacer alguna llamada urgente, por favor salir del salón y atenderla. En este momento vamos a hacer uso del equipo. Nós teremos o uso do equipamento de tradução, então se alguém não tiver, lá fora há pessoas encarregadas de entregar o equipamento a vocês. Enviarles el equipo. En el espacio de preguntas se seleccionarán solamente 3 por el moderador y las demás pues serán guardadas para otra ocasión. Los ponentes tienen 45 minutos para disertar el tema y 15 minutos para las preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a recibir al coronel Ernesto Puglianeto, nacionalidad brasileña, coronel de Policía Militar del Estado de Sao Paulo, director de la Policía Comunitaria y Derechos Humanos. Su formación académica es doctorado y maestría en Ciencias Policiales, de Seguridad y Orden Pública. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Sao Paulo, más de 15 cursos con diferentes especialidades. Es maestro en Ciencias Policiales de Seguridad y Orden Pública en Academia de Policía Militar y Centro de Altos Estudios. Es suyo el tiempo, coronel. Gracias. Buenas tardes a todos. Eu vou falar em português. De mantenerlo despiertos por la tarde. Con él. Planificación misma que yo atribuyo como fácil que esta planificación suceda y vaya hasta el fin, que produzca el efecto que queremos desde el inicio cuando pensamos en él. Voy a hablar un poquito de por qué planificar. Voy a hablar de una herramienta, el ciclo de PDCA. Hablaré de 2 métodos de planificación, uno que es el IARA y el otro es 5W y 2H, y después voy a concentrarme en cómo llevar a cabo esta planificación, hacer que llegue hasta el fin y el rol de los líderes en esta etapa, en este camino que se recorrerá. Yo puse una evaluación general. No es una evaluación de desempeño de planificación, sino una evaluación general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer una buena evaluación y verificar algunos temas importantes en el camino que recorremos? ¿Y por qué planificar? ¿Cuál es la gran ventaja de hacer planificación? ¿En qué nos ayuda la planificación? Yo tengo una idea cualquiera. Entonces, el hacer que esta idea salga del papel y que se convierta en una realidad, para hacerlo yo tengo que recorrer un camino. La realidad de mi idea es una meta, mi objetivo, este camino que voy a recorrer. Lo podemos llamar planificación. Yo lo llamo planificación porque justo él indica algunas orientaciones que tenemos que recorrer, que tenemos que llevar a cabo a lo largo de esta etapa. Lo primero y más importante, la coronela Yolanda ya habló antes de esto, es el identificar punto de partida. Yo voy a hacer hincapié en esto a lo largo de esta charla, porque saber el punto de partida es algo clave, es fundamental. Yo puedo pensar que estoy en un nivel, pero pensar dentro de sí.
puede en una planificación de largo plazo, que es como se está haciendo aquí en Guatemala, como se hace en Brasil, como se hace en Honduras y El Salvador. Yo no puedo comenzar esta planificación pensando en algo. Yo tengo que saber de hecho lo que está sucediendo. Tengo que saber cuál es el punto de partida. Entonces la identificación del punto de inicio, del punto de partida, es algo clave. Yo tengo que saber cuáles son los escenarios. Yo les pongo la en Brasil, esto no es un secreto para nadie, nosotros tuvimos recién un cambio presidencial. La presidenta, que estaba antes en el poder, la destituyeron, la sacaron del poder mediante un proceso legislativo que se llama impeachment allí, y el nuevo presidente asumió la presidencia. Hubo un cambio en todo el orden el ordenamiento presidencial. Este ordenamiento interviene o interfiere en todo lo que hace la policía, porque interfiere en el Ministerio de Justicia, el campo político interfiere en el campo operativo, y conocer este escenario es importante para planificar. Cada país tiene sus diferencias, su escenario, lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder en un rato. En un año, 2, 3, 4 años, 10 años, 20 años, ¿cuánto tiempo tarda hasta que la policía comunitaria se convierte en una realidad dentro de sus países? Algunos de ustedes ya han visitado Brasil. Ya vine acá en otras ocasiones. Ya he hablado con algunos de ustedes. Ya hemos recibido también en Brasil representantes de El Salvador, Honduras, de Guatemala varias veces. Y ustedes han conocido un poco la realidad brasileña. ¿Empezaron ahora? No, hace mucho tiempo. Y todos los escenarios han llevado en cuenta eso. La primera vez que cuando empezamos con la policía comunitaria, claro que no, pero todo eso, claro, ha influido en el producto final que tenemos hoy en día. Hay retrasos, errores. O sea que la planificación tiene que tener una buena identificación inicial, saber desde dónde empezamos, saber cuáles son los escenarios posibles que vamos a enfrentarnos a lo largo del camino. Y tenemos que saber quién va a implementar todo esto, porque esta persona, de hecho, es la principal pieza en todo ese rompecabezas. Vamos a hablar de cambio de cultura que justo va a tener en cuenta el talento humano. Tenemos que conocer los indicadores, o sea, los marcadores. ¿Qué no alcanzamos? ¿Qué realizamos? Tenemos que entender lo siguiente: no es posible hacer todo de una vez sola, por eso se necesita una planificación. No podemos decir, bueno, mañana empezamos la policía comunitaria en esta comisaría, desde la nada. No, tenemos que crear la oportunidad o las condiciones para que esto se produzca. Por eso tenemos la planificación. Y ahora, ¿cuáles son los indicadores o marcadores? ¿Cuáles son las etapas que vamos a medir cada vez para poder saber si estamos logrando éxito o no? ¿Cuál es el comportamiento que deseamos del talento humano? ¿Qué queremos que cambie? ¿Es necesario cambiar algo del comportamiento del policía cuando se trata de policía comunitaria? Es distinto trabajar bajo la policía comunitaria y también considerando las otras actividades de policía. Hay que cambiar el comportamiento del policía. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo vamos a evaluar o a considerar si todo está siguiendo de la forma o sigue de la forma como hemos planteado inicialmente? ¿Qué cultura queremos desarrollar a lo largo del tiempo? Comportamiento tiene que ver con cultura y cultura tiene que ver con identificación inicial. O sea, vamos a querer cambiar algo que identificamos al principio del recorrido hasta el final.
¿Y cómo vamos a hacer las correcciones a lo largo del camino? Bueno, estas son las suposiciones o los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de planificación. Bueno, rápidamente voy a hablarles sobre el PDCA. Es una herramienta de conocimiento, quizás de casi todos aquí. Es una herramienta de calidad. ¿Y qué es el ciclo PDCA? Es una retroalimentación de la información, la retroalimentación de aquello que queremos mejorar. Empezamos planificando algo. Y cuando planificamos algo con el ciclo PDCA, eso empieza con la planificación. Y aquí tratamos en lo general solamente de la planificación. ¿Y por qué estamos con ese ciclo acá? Bueno, porque la planificación es constante, continua, necesita de mejora a lo largo de este recorrido que hacemos por el camino. Este es el recorrido que nos llevará a alcanzar el objetivo. Por eso tenemos que definir las metas, establecer las metas. O sea, queremos llegar allá en tanto tiempo, en X tiempo. Tenemos que implementar eso en una comisaría en los próximos 6 meses. Tenemos que establecer esta meta, ¿sí? Y ahí entonces definimos los métodos que vamos a utilizar de modo a hacer que esta planificación se produzca o tenga su efecto. Y luego vamos a ejecutar. Pero para eso necesitamos pensar el talento humano que ya les planteé anteriormente. El efectivo está preparado para hacer lo que espero que hagan. ¿Tienen ellos el conocimiento necesario o la capacidad necesaria o la habilidad necesaria? Tenemos, por lo tanto, que educar y formar a estas personas de forma que cambiemos su comportamiento de acuerdo con lo que queremos que se produzca. Y luego tenemos que ejecutar eso, pero ponerlo en práctica. Y vamos a ser exitosos. Puede ser que sí, que no. Aunque la planificación sea lo mejor, siempre hay un factor muy importante que hay que conocer, que es el factor humano. Planificación tiene que tener en cuenta el hecho de que podemos tener problemas durante la implementación por el problema del factor humano. No es que el policía sea malo, no, es que él tiene que estar preparado para ejecutar la planificación. Por eso vamos a recopilar las informaciones y a ver qué estamos logrando hacer. Y ahí vamos a comprobar, vamos a probar los resultados que tenemos y a ver qué ocurrió durante la ejecución, para que de ahí podamos aprender con los errores, corregir, evitar y mejorar de acuerdo con la planificación. Y ahí empezamos todo de nuevo, empezamos el nuevo ciclo para que podamos garantizar calidad en lo que vamos a presentar a la población. Si empezamos de una manera y creemos que eso va a seguir así hasta el fin, podemos estar equivocándonos. Tenemos que aprender con los errores y mejorar el proceso cada vez que eso sea posible. También podemos utilizar algunos métodos durante la planificación o para planificar. Aparte del PDCA, podemos también utilizar el método YARA. Esto viene del portugués, que viene de estas palabras, en la primera letra de cada una de esas palabras en portugués. Si ustedes van a buscar en Google o van a buscar en inglés, será el método SARA, porque son las primeras letras de cada palabra en inglés. Pero sencillamente aquí está: identificar el problema o identificar el objetivo. Y ahí entonces regresamos a la necesidad de conocer el punto de partida. Analizamos todos los escenarios o todo lo que tenemos, lo que podemos lograr hacer. Y
luego preparamos las respuestas a los problemas, es decir, propuestas, sugerencias, posibilidades. Y vamos a poner esto en práctica. Cada una de las posibilidades las implementamos y vamos a evaluar qué sucedió. Resultó bien. Felicitaciones. Ustedes han logrado algo que es muy difícil, que es hacer que algo suceda bien la primera vez. De lo contrario, vamos a pensar e identificar el problema. Identificamos el problema bien. Si lo hicimos bien, regresamos a la segunda parte, analizar las posibilidades, preparamos hipótesis de respuestas, la ponemos en práctica y evaluamos. Y hacemos eso cuantas veces sea necesario, de forma que podamos acercarnos de la meta establecida desde el principio. Un cambio, como se hace aquí en Guatemala, y como se hace en Ecuador, El Salvador, y cómo se hace, porque ese cambio nunca termina, ese proceso de evolución nunca termina, o también como se hace en Brasil, requiere mucho esfuerzo, mucha energía, y también un seguimiento constante de aquello que se está haciendo. No podemos simplemente planificar y simplemente poner todo eso en una línea de producción y creer que al fin habrá simplemente un producto. Hay muchas otras personas involucradas en todo eso, hay partes involucradas. Hay posibilidades de cambios a lo largo del periodo en los escenarios. Por eso tenemos que hacer ajustes o correcciones. Otro método de planificación que es muy conocido es este del 5W2H. O sea, ¿qué quiero? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué queremos alcanzar eso? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las razones para hacer esta búsqueda? ¿Quién estará conmigo en esta búsqueda? ¿Quiénes son las personas responsables? ¿Dónde vamos a poner esto en práctica? ¿En qué lugar? ¿El departamento que es responsable? ¿Quién estará involucrado dentro de aquel departamento? ¿O dónde vamos a hacer esto suceder? ¿Cómo queremos que esto termine? ¿Cuáles son las etapas a cumplir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los procesos adoptados? Y algo que muchas veces no nos ocupamos, el dinero público muchas veces se deja aparte. Pero el tema es, ¿cuánto eso va a costar? Hay aliados involucrados. ¿Cuál es el costo-beneficio a la población? Es decir, estos son los dos principales métodos de planificación. Son las preguntas iniciales que van a conducirnos a la planificación. Pero vamos a explorar un poco más otros detalles. Las preguntas principales: ¿qué quiero? ¿Cuándo quiero terminarlo? ¿Y cómo voy a hacerlo? Son tres preguntas básicas y para ellas hay que tener una respuesta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo podemos dividir este objetivo? Hay un administrador americano llamado Peter Senge. Él dice que dividir un elefante al medio no producen dos elefantes. Produce dos metades del elefante. Porque el elefante sigue ahí, simplemente fue dividido al medio. Si lo dividimos en 10, vamos a tener 10 partes del elefante. Imagínense eso con un problema. Si tenemos un problema grande, o un gran objetivo, y lo dividimos al medio, si alcanzamos medio objetivo, ¿se alcanzó el objetivo total? No.
Sí, simplemente hemos alcanzado medio objetivo. Si lo dividimos en 10 partes, ya alcanzamos 9 partes del objetivo. ¿Se alcanzó el objetivo? No, se alcanzó solamente 9 partes del objetivo. O sea que dividir el objetivo en 10 partes no le va a traer 10 objetivos. Sin embargo, si dividimos este proceso en 10 etapas, ahí entonces vamos a lograr éxito en cada etapa. Y lograr éxito en cada una etapa es más fácil que en 10. Y luego de lograr éxito en la primera y también la segunda será más fácil. Y la tercera o la cuarta o la quinta. Quizás cuando logre éxito en la quinta, la primera me presenta con otro problema. Tenemos que regresar a aplicar el PDCA para ver el problema que pasó en la primera. Y ya lo consideraba resolvido o resuelto. Un ejemplo. Instrucción. Conocimiento, formación. Creamos una estructura en las escuelas de formación, que todos ustedes también tienen. Ustedes tienen buenas, excelentes escuelas. Creamos una estructura de información, de conocimiento. Utilizamos un currículum. El policía empieza a desempeñar su rol y no resulta bien. El currículo está muy bien diseñado, pero el conocimiento transmitiendo no está llevándonos al resultado esperado. Tenemos que regresar. O sea que esta es la principal ventaja de tener metas por jornada. O sea, tareas, dividir el gran recorrido en varios caminos menores que vamos logrando transitar por ella por cada tramo. En este proceso, para alcanzar el objetivo, tenemos que siempre recordar lo siguiente. Hay algo que tenemos dentro de la policía y no queremos perder esto. ¿Cuáles son las cosas que tenemos dentro de nuestra policía y no queremos perderlas? Porque en un proceso de cambio podemos perder cosas y ganar cosas. ¿Qué tenemos de la policía que no queremos perder en ninguna situación? Quien va a liderar ese proceso de cambio tiene que tener muy claro este valor quizás o este elemento. De la misma manera, hay cosas que queremos remover, que queremos perder de todas maneras. ¿Cuáles son esos elementos? Esas preguntas le va a ayudar a planificar, a hacer la planificación. Hay cosas que no tenemos y tampoco las queremos tener. Hay cosas que no tenemos y no queremos tenerlas. Tenemos que saber cuáles son. Y hay cosas que no tenemos, pero queremos incorporarlas efectivamente en el conjunto de valores que tenemos. Quien lidera un proceso de cambio, una planificación que va a llevar a un cambio, pero estamos aquí hablando de una policía comunitaria, una filosofía de policía comunitaria en 3 países. Es un gran proceso de cambio. Y a ver, ojo, ustedes ya están en ese recorrido, en este camino. Ustedes ya están recorriendo por medio de la planificación que hicieron a corto, mediano y largo plazo. Y estamos trabajando en la Policía de São Paulo con la planificación para 2031. Es cuando vamos a completar 200 años de existencia. Y hemos contemplado todo esto, hemos considerado todas las posibilidades. Estamos haciendo un esfuerzo para eso. Estamos trabajando muy duramente para poder preparar todo esto y vamos a presentar esta planificación al fin de mayo. Es una planificación estratégica que nos va a llevar de la forma como queremos hasta el año 2031. Hay mucha cosa que ya empezamos a hacer, que ya está sucediendo. Es el caso de policía comunitaria en sus países. Y eso ya es un hecho.
Y la misma pregunta, ¿han considerado ustedes todas estas preguntas a lo largo del camino de forma que pueden ejecutar esta planificación de forma efectiva? ¿O están agregando, añadiendo cosas a este proceso? ¿O están perdiendo cosas que ustedes no querían perderse? Hay que reflexionar muy bien sobre esto. Para tener una buena planificación, tenemos que saber qué queremos, cuál es el resultado. Tenemos que tener agudeza. Tenemos que estar atentos y abiertos para ver qué es lo que está sucediendo en este recorrido hasta la solución. Y tenemos que ser flexibles para percibir lo que está sucediendo y de ahí entonces hacer el cambio. Si no somos flexibles, vamos a pensar que la planificación inicial tiene que seguir sin cambios al fin. Ya les digo, eso es un error, un equívoco. Tenemos que siempre ver continuamente qué está sucediendo. Somos obligados a hacer eso. Las planificaciones son muy importantes. Sin embargo, siempre estar verificando es muy importante también. O sea, tenemos que ser flexibles lo suficiente para saber cuándo tenemos que hacer un cambio. Y además de eso, tenemos que saber hacia dónde vamos. Y de ahí entonces armamos la estrategia. Tenemos que saber con quién vamos. Y ahí está el talento humano, las personas que están conmigo. Tengo que saber además cómo puedo sostenerme, cuál es la garantía del futuro. Yo les pongo un ejemplo de Guatemala. ¿Cómo es que la Policía Nacional de Guatemala se sostiene en un proyecto de policía comunitaria? Nosotros tuvimos aquí el tercer viceministro del Ministerio de Gobernación que vino aquí y está en el proyecto desde el inicio. Por lo menos es lo que sé yo. Es decir, es la vertiente política dando respaldo a eso. Entonces el comando sabe, o el mando sabe que no es solo la Policía Nacional Civil de Guatemala que lo quiere, el gobierno también lo quiere. Así se hace mucho más fácil, es mucho más tranquilo trabajar de esta manera. ¿Y quién soy yo como institución? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo quiero que me identifiquen? ¿Cuál es mi identidad frente a la población? A lo largo del camino hay que tener todo esto en cuenta. Cuando hablamos de valores, hablamos de cultura. La cultura organizacional es fundamental. Sus instituciones, al igual que la mía, las policías de manera general, tienen una cultura algo diferente de la cultura de la población. Nosotros tenemos valores diferentes, una identidad, una identificación nuestra muy diferente. Nosotros valoramos cosas diferentes. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando uno está bajo presión, en el límite, es la cultura que uno tiene que va a determinar o va a definir cómo uno va a actuar. No va a ser el reglamento, la ley, las normas, sino que la cultura. ¿Cuál es la cultura organizativa que ustedes quieren en su institución? Bueno, voy a cambiar la pregunta. A ver, ¿cuál es la cultura organizativa que tienen ustedes en su institución? ¿Es una cultura que hace posible, de hecho, la institución de una policía comunitaria? Pero ¿qué quiere decir con eso? Con lo de la cultura. Vamos a cambiar un poquito esto. La cultura viene de los valores institucionales, de los valores de mi organización. ¿Pero qué son los valores?
Toda institución tiene hoy una declaración de valores, un objetivo, una misión, una declaración de valores. Entonces el honor, la valentía, la disciplina, la jerarquía. En el caso de la policía de Sao Paulo son 12. 12 son los valores. De esos valores vienen los comportamientos, los símbolos y los sistemas. Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen aquí un sistema disciplinario, ¿verdad? Yo recibí de la Policía Nacional de Guatemala, me envió un reglamento disciplinario. ¿Y qué es eso? Es un sistema que va a dar soporte al valor que tienen ustedes como policías. Todo eso interviene en esto y crea una cultura. Y en esta interferencia tenemos que tener en cuenta que hay las creencias internas, las institucionales, las normas escritas que están allí, visibles para que todos conozcan. Hay las políticas que ocurren dentro de la institución, los tabúes que existen, los héroes que son adorados o qué sé yo, que son admirados, los rituales, las historias. Y yo les digo a los oficiales del curso superior de policía que es lo que prepara a nuestros oficiales para alcanzar el último puesto, que en Brasil se llama coronel, que sería como el comisario de ustedes. Yo les pregunto a ellos, ustedes como comandantes, ¿quiénes ustedes valoran en su trabajo en el día a día como comandante? Entonces, si usted tiene que valorar, reconocer a un policía, ¿qué tipo de policía valora? ¿El que es preventivo, comunitario? ¿O el que fue y arrestó el criminal más o el delincuente más peligroso de su región? Seguramente ocurre algo parecido aquí en Guatemala también. ¿Y cuál es el mensaje que usted transmite cuando crea héroes? Cuando usted da una medalla a alguien, usted está, un héroe, está valorando su acción. ¿Cuál es la acción que quiere valorar usted? Usted quiere una policía comunitaria, cercana al pueblo, allí al lado del pueblo, pero usted galardona al policía que mata al delincuente que estaba en medio del pueblo. Muchas veces, esto lamentablemente en Brasil pasa mucho, muchas veces el criminal es un ícono en su zona. Ah, pero lo vamos a dejar allí. No, tenemos que sacarlo de allí, pero si él muere, no tenemos que galardonar o reconocer al policía que lo mató. Entonces, este es el tipo de información que cambia la cultura. Que son simples tipos estratégicos de organización. El cambio cultural es un cambio que podemos hacer dentro de nuestra organización. Algo importante, cuando yo quiero hacer el cambio cultural, yo tengo que tener en cuenta que todo lo que hago se convierte en un mensaje para el que está al otro lado. Yo estoy en el liderazgo, yo soy un jefe, tengo un grupo bajo mi comando, mi mando, y hay otro policía que también es el que está al frente de 5, también es un comandante. El que tiene 10 a su cargo también es comandante. El comandante que estaba aquí sentado también es comandante, ¿no es así? Entonces, no es solo el oficial,
sino todo el que tiene responsabilidad sobre el efectivo, los que están debajo a su cargo. El mensaje que emite es fundamental para cambiar el comportamiento y la cultura. Y el mensaje surge a través del comportamiento y del símbolo del sistema. El sistema, ya lo expliqué, el símbolo también, la parte de la condecoración. ¿Y qué es el comportamiento? Es lo que está puesto como forma de liderazgo desde las épocas más lejanas, los tiempos más antiguos. Por ejemplo, mi comisaría tiene que ser comunitaria. Yo no. Mi comisaría sí. Yo quiero que mi policía vaya y sea comunitario, que converse con la gente en cada hogar, pero yo no quiero hablar de comités de seguridad, yo no quiero meterme con el alcalde, yo no quiero nada de eso. Esto es conducta, es comportamiento. No es posible decir una cosa y hacer otra. Esto es imposible. Nadie va a obedecer a uno. Él puede hacer las cosas, pero no va a obedecerme. ¿Y cómo es que voy a hacer este cambio? Lo primero es siempre evaluar lo que tengo. Después definir cómo voy a actuar, cuáles son las metas que tengo, mis objetivos, cómo es que voy a llevar a cabo esto. Comprometer a la gente. Y aquí en el compromiso es fundamental entender lo siguiente. De manera general, cuando queremos cambiar la manera de actuar de nuestros policías, actuamos de la siguiente manera. Nosotros les entregamos nuevos conocimientos, ¿de acuerdo? Capacitaciones, cursos, conocimiento. Y después cambiamos la habilidad de ellos, de ser necesario, claro. Entonces, suministramos o damos instrucciones que cambian habilidades y nos olvidamos el tercer elemento de la competencia, que es la actitud. Poquísimas instituciones invierten en el cambio de actitud, y la actitud es cultura. La actitud del policía es el reflejo principal de su cultura. Comprometer, por lo tanto, es trabajar sobre la actitud. Entonces yo voy a planificar y lo voy a poner en práctica, voy a ponerlo en marcha, voy a implementarlo. Este camino tiene que tener el soporte de una gestión muy fuerte, que soporta toda la estructura, que da el respaldo para que puedan ocurrir los cambios. Entonces la gestión tiene que ser muy competente. Por lo tanto, la parte del apoyo de gestión es muy importante, que tenga unos cimientos muy establecidos. Los sistemas tienen que estar operando, funcionando bien. Hoy estamos muy dependientes de la informática, ¿verdad? Pero la informática nos ayuda mucho a sacar del policía algunos trabajos, liberándolo para que pueda trabajar en su actividad fin, es decir, que los sistemas informáticos y un plan de comunicación. Yo no voy a hablar de plan de comunicación porque yo traje a un experto para hablar de este tema. Pero el plan de comunicación es fundamental. Tiene que llegar a la punta de la línea, el policía más distante, en la policía de El Salvador tiene que recibir la información de la misma manera que el policía que está aquí en la capital. Entonces, esta es la manera en cómo vamos a conducir este proceso de cambio. Son 3 las etapas. En la primera, yo estoy, ¿qué es lo que tengo hoy? Y cómo voy a
construir, de planificar los cambios para llegar hasta donde quiero. Utilizar estrategia de comunicación y un proceso de gestión muy bien cimentado. Son 3 etapas: cambio cultural, con una policía del tamaño de la de Guatemala, Honduras y El Salvador, podemos contar aquí con por lo menos 5 años. Pero yo lo quiero para mañana. No, lo siento. Yo quisiera hasta el fin de mi mando que termine el próximo año. No, lamento, no es así. Es algo de largo plazo. Y uno tiene que pasar la función o este compromiso de uno a otro. No puede ser un compromiso de un solo comandante. Y para terminar, nosotros tenemos que evaluarlo todo. Tenemos que evaluar todo eso. ¿Y cómo hago una buena evaluación? Lo primero es ver lo que quería al inicio, mi meta. En la evaluación de desempeño es así. Del policía, usted tiene que hacer esto. Si usted lo hace, va a recibir una buena evaluación. Y cuando llega al fin, él tendría que hacer una tarea cualquiera y después yo al fin quiero evaluarlo por una tarea diferente. No, claro que no, porque la evaluación depende de la meta. ¿Qué es lo que quería yo al inicio? Si lo alcanzó o no. Quiero que lo alcance, el tiempo también, porque él tiene que alcanzarlo en un determinado plazo, así que tengo que tener en cuenta la meta. Es decir, yo tengo que hacer el seguimiento y cuál es el rol principal de la evaluación. Es saber cómo me va, qué está pasando. Así que si yo veo una diferencia entre el indicador y la realización, yo tengo que intervenir. Yo no tengo que estar esperando hasta el fin del proceso para intervenir en él. Si yo detecto en mis marcadores un pequeño cambio, una pequeña variación, yo ya hago una interferencia allí mismo, ya intervengo y corrijo el procedimiento. Si yo espero hasta el fin del proceso, el retrabajo será enorme. Y lo más importante de todo eso es quién es el responsable. Tiene que haber un responsable. Sí, tiene que haber un responsable. Yo no puedo decir, yo quiero que esto ocurra. La sección tal es la responsable. No, esto no existe. Lo que existe son las personas que trabajan en el departamento, en la sección. Y yo voy a reclamarle al responsable el cumplimiento de la tarea. Yo no voy a reclamarle a quien no es el responsable. Esto sería injusto. Bueno, por cuenta del escaso tiempo, yo voy a hablar rápidamente de la retroalimentación, el feedback, el recolectar la evaluación y después devolver al empleado haciendo los ajustes, las correcciones en lo que hizo, ajustando la conducta, algo más para que pueda producir mejor. ¿Y qué es el feed forward? Es al revés. Yo voy a alimentar al empleado de información para que él de hecho pueda llegar hasta donde quiero que llegue. Porque este es otro defecto que tenemos nosotros como comandantes. Nosotros pagamos la misión, pero no proveemos ningún soporte para que la persona que recibe la misión pueda cumplirla. Entonces el feed forward prepara a la persona para que llegue hasta donde tiene que llegar, es decir, dar este soporte. Y para terminar, una buena planificación. Nosotros tenemos que saber entonces de dónde salimos y dónde estamos ahora y a dónde queremos llegar. Esta visión tiene que ser muy clara, qué es lo que tengo hoy y lo que quiero tener en el futuro. Saber cuándo es este periodo, cuánto tiempo tengo para eso y sobre todo cuáles son mis recursos, incluso los recursos humanos. Yo tengo dinero para eso, tengo equipo para eso, yo tengo vehículos para eso, yo tengo policías bastantes para eso. ¿Cuáles son mis recursos?
Yo tengo que negociar recursos y tiempo. Es una cuenta que tengo que hacer de manera equilibrada, lo que tengo ahora, lo que voy a tener en el futuro, y equilibrar recursos y tiempo. A lo largo del camino tenga que invertir un poquito más de recursos o hacerlo a un plazo más largo porque yo no tendré el recurso a corto plazo. Esto forma parte de la planificación y es muy probable que yo tenga que cambiar la cultura y el comportamiento de toda la gente que está involucrada. Esto también incide en el tiempo requiere una planificación específica solo para el cambio de comportamiento. Como he dicho antes, esto requiere como unos 5 años para que podamos pensar en resultados positivos. Estar siempre atentos y listos para hacer los ajustes necesarios a lo largo del camino. Yo hago hincapié en eso. Planificación es buenísimo, pero corregir la planificación, ajustarla a lo largo del camino según surjan nuevas cosas, esto es muy importante, es clave. Y a veces nosotros queremos grandes cambios, queremos grandes cosas en nuestra vida, queremos hacer grandes alteraciones, construir nuevas cosas. Y aquí les dejo un mensajito final. Para construir el futuro, una cosa nueva, no podemos pensar en no desestabilizar el presente. Tenemos que desestabilizar el presente para construir algo nuevo. Tengo que salir de mi zona de comodidad, abandonar lo que tengo, que es muy bueno, tranquilo, fácil para mí, conocido, y abandonar esta zona de comodidad, de confort, para construir algo nuevo. Yo tengo que desestabilizar mi presente para buscar un futuro mejor. Si yo no lo hago, siempre haré más de lo mismo queriendo un resultado diferente, y esto sería algo tonto, ¿verdad? Entonces estoy a su disposición para cualquier inquietud, cualquier integración, y les agradezco.